Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Esdras y vamos a compartir la palabra de Dios. Esdras, capítulo 1. Después de Reyes, Crónicas, Esdras. Esdras y Nehemías originalmente, dicen algunos, otros dicen con el transcurso del tiempo, fueron un solo libro, Esdras y Nehemías. Vamos a ir a Esdras 1. Y permítame leer, la semana pasada leímos desde el capítulo 1, verso 1, hasta el capítulo 1, verso 6. Vamos a leer los versículos 5 y 6. ¿Amén? Amén. Juntos podemos leer. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores les ayudaron con plata y oro, con bienes y ganado, y con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Señor, gracias por tu palabra. Tú estás en nuestras vidas por la presencia de tu Espíritu Santo, y es tu Espíritu quien ilumina nuestros corazones a través de tu palabra. Hoy nos entregamos a ti de nuevo, Señor. Renovamos nuestra convicción de que debemos confiar en que tu palabra moldea nuestro corazón. Y diligentemente, Señor, te pedimos nos ayudes a oír, a atesorar, vivir y reproducir o publicar tu palabra. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos. La semana pasada iniciamos una serie sobre el Dios restaurador, o el Dios que restaura vidas, familias, iglesias, poblaciones, ciudades, pueblos enteros, como el pueblo de Israel en el libro de Esdras. La semana pasada preguntábamos quién había perdido algo, quién había tenido arruinado algo en su vida personal, familiar, eclesiástica, ministerial, que necesitara que Dios lo restaurara. Y decíamos la semana pasada, especialmente resaltábamos que Dios, el Dios restaurador, es un Dios que soberanamente dispone el tiempo de nuestra restauración, el momento en que nos ha de levantar, y las personas que nos van a ayudar a levantarnos o a restaurarnos. Y da una orden, porque en el capítulo 1, en los primeros versículos, él da la orden a través de Ciro, que era un rey no cristiano, no del pueblo de esa época judío, del pueblo de Dios, para que se restaure la obra de Dios en Jerusalén, la casa de Dios. Decíamos que es trágico el exilio, el estar lejos de casa y el perderlo todo, pero más trágico es perder a Dios y perder a Cristo y perder el alma. Pero quiero comentarles hoy, y empiezo de esta manera, algo muy importante para que si no aprendemos mucho en el día de hoy, por lo menos recordemos algo que terminamos diciendo la semana pasada. Dios nos hace responsables
de nuestra transformación o de nuestra restauración. Y no solamente dispone las personas y el tiempo, sino que también a nosotros nos involucra en nuestra restauración, en levantarnos. Repito, Dios nos hace responsables y nos involucra en nuestra propia restauración. Y como ejemplo tenemos el hecho de que el pueblo de Israel, cuando volvió del exilio, de una vez no fue totalmente restaurado. ¿Cuánto tiempo se demora en restaurarse un matrimonio que se ha acabado, que está destruido? ¿Cuánto tiempo se demora en restaurarse una vida que lleva años perdida en el pecado, en los vicios, en el mundo? ¿Cuánto tiempo se lleva a restaurar la iglesia? ¿Cuánto tiempo se lleva a restaurar una ciudad, un país, una nación? ¿Cuánto tiempo? Estamos en la era de la inmediatez, de los hornos microondas y de los mensajes de WhatsApp, donde todo nos llega rápido y nos afanamos cuando rápido no pasan las cosas, ¿cierto? Estamos en una era de tanta rapidez que los pastores y predicadores a veces pensamos que por predicar una mañana de domingo sobre el chisme, ya en la iglesia nunca más vuelve a haber chisme. O que predicar en la iglesia sobre la santidad sexual, ya nadie más vuelve ni a fornicar ni a adulterar. O que con una enseñanza sobre el servir a Dios con nuestros bienes, ahora todo mundo ofrenda y diezma genuinamente y voluntariamente. Así pasa. Diciéndolo una vez, ¿todo cambia? ¿Cierto que no? Todo tiene un proceso. Y eso quiero que por favor quede grabado en nuestras mentes esta mañana. Proceso, proceso, proceso. Dios restaura a su pueblo a través de un proceso que involucra la transformación voluntaria y constante de cada vida que Él restaura. Nos restaura, nos involucra, nos transforma constantemente a través de un proceso. Proceso. Y el libro de Esdras y de Nehemías y de todo la palabra de Dios nos resalta que Dios trabaja con el hombre con el transcurso del tiempo. Yo recuerdo, para ilustrarlo un poquito más, alguna vez un pastor que me dijo que alguien lo había invitado a predicar, y cuando lo invitó a predicar, él le dijo: listo, hermano, pero yo quiero aconsejarlo primero a usted. Y él se dejó aconsejar, y el hermano tenía muchos años sirviendo a Dios, el que invitó al pastor a su negocio, a predicar, a su fábrica. Y él le dijo, el pastor, cuando lo escuchó, le dijo: hermano, es que Dios está trabajando a través de un proceso en su vida. Y él dijo: no me diga de procesos, yo quiero que Dios haga todo ya. A mí no me venga con ese cuento del proceso, porque todo el mundo le dice: ya, es poco a poco, es un proceso. Yo lo quiero ahora, yo lo quiero ya. O como decía el comercial de la transportadora colombiana: hoy mismo, hoy mismo, hoy mismo. Hoy quiero a mi familia transformada, hoy quiero a mi esposa cambiada, hoy quiero mis finanzas levantadas, hoy mismo, hoy. La pregunta es: ¿Dios puede darnos todo hoy mismo? La respuesta es sí. ¿Por qué no lo hace? Porque a nosotros nos conviene pasar por un proceso. Proceso que vamos a ver hoy en tres partes: desprenderse, primera; segunda, desplazarse; y tercera, disponerse. Hermanos, este proceso está ilustrado porque incluso hubo tres oleadas de restauración del pueblo de Israel. Primero, en el año 539, como lo decíamos la semana pasada, antes de Cristo, Zorobabel y Jesúa, o Josué, como lo menciona Zacarías, lideraron la primera oleada de regreso.
Años después hubo una segunda oleada con los profetas Ageo y Zacarías, que reforzaron lo hecho por Zorobabel y Jesúa. Y años después vino Esdras y Nehemías. Y nosotros a veces lo vemos todo tan cortico porque son apenas unas páginas, pero unas páginas tienen años de proceso. Alguien me preguntaba alguna vez: pastor, ¿yo será que puedo obtener eso que escuché de una hermana en la radio? ¿Qué escuchó? Que ella había orado al Señor y Dios había cambiado a su esposo. Yo le dije, claro que lo puedo obtener. Pero usted le preguntó, o acaso esa hermana en la radio contó cuánto tiempo duró la respuesta en llegar. ¿Cuánto tiempo pasó entre que ella empezó a orar y entre que Dios le respondió? Porque todo el mundo lo cuenta rápido, ¿no? Yo estuve orando para que mi vida fuera cambiada y mire cómo he sido transformado, pero no cuenta el proceso. Zorobabel y Jesúa, Ageo y Zacarías, Esdras y Nehemías están en los libros del Antiguo Testamento que leemos, pero no llegaron al mismo tiempo porque tuvieron parte de un proceso para restaurar a Israel en Jerusalén. Y leímos en el capítulo 1, versículo 5, que se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Jehová, la cual está en Jerusalén. Y todos los que estaban en sus alrededores ayudaron con plata y oro, con bienes y ganados, con cosas preciosas, además de todo lo que se ofreció voluntariamente. Se desprendieron. Por favor, hermanos, acabo de decirle, para ilustrarlo, por favor pensemos en lo que está pasando con nuestros paisanos venezolanos. Acabo de decirles hace un momento que Marilis, esposa de Liu, viajó a Venezuela. He conocido de personas que vuelven a Venezuela para saludar a sus familiares y luego regresar a Colombia y continuar trabajando. Y oh sorpresa, cuando regresan allá, no se devuelven. Les pega tan duro el estar con su familia y volver a encontrarse con ellos, que dicen, prefiero seguir aquí pasando dificultades y necesidades. Pero también he conocido personas que ya están tan estabilizadas y tan bien acomodadas aquí en Colombia, que dicen, no, yo no me regreso. Así allá se ponga bueno, aquí ya estamos bien. Ya tenemos una familia levantada, una vida acomodada y ya todo está funcionando de una forma muy buena. Así que no nos regresamos. ¿Cuánto llevaba el pueblo de Israel en territorio de Persia antes de Babilonia? 70 años. Los que regresaron no fueron los mismos que se fueron. Seguramente algunos sí, como lo vamos a leer, ancianos, pero la mayoría eran jóvenes, personas que habían hecho una vida en Babilonia, habían hecho una vida ahora en Persia. Eso es como si nos fuéramos a la capital del mundo de hoy, que sería Nueva York, o cualquiera de esos grandes países. Ya tenían finanzas acomodadas, tenían trabajos estables, tenían vidas realizadas. Y ahora existe la oportunidad que regresen a un lugar donde tenían que volver a empezar. ¿Qué tenían que hacer de primero para poder restaurar sus vidas y restaurar la obra de Dios? Desprenderse de la vida que estaban llevando. Los usados por Dios para ayudarlos se desprendieron de bienes para restaurarlos. El versículo 6 dice que dieron bienes y ganado. Verso 7, y el rey Ciro sacó los utensilios de la casa de Jehová que Nabucodonosor había sacado de Jerusalén y los había puesto en la casa de sus dioses. Los sacó pues Ciro, rey de Persia, por mano de Mitrídates, tesorero, el cual los dio por cuenta a Sesbazar, príncipe de Judá. Y esto es la cuenta de ellos: 30 tazones de oro, 1000 tazones de plata, 29 cuchillos, 30 tazas de oro, otras 410 tazas de plata y otros 1000 utensilios. Todos los utensilios de oro y de plata eran 5400,
Todos los hizo llevar Sesbazar con los que subieron del cautiverio de Babilonia a Jerusalén. Algunos dicen que Sesbazar era el mismo Zorobabel, otros dicen que era otro tipo de líder que vino desde allá. Lo cierto es que Sesbazar recibió, siendo judío, el liderazgo para traer todo lo que estaban donando las personas del pueblo de Persia para que ellos se restauraran. Ellos se desprendieron de algo para poder iniciar de nuevo el pueblo de Israel. Pero solo ellos lo hicieron. Los que ayudaron a los israelitas también tuvieron que desprenderse de algo, invertir. Esdras capítulo 2, versículo 64. Dice así la palabra de Dios. Esdras 2:64. Toda la congregación, unida como un solo hombre, era de 42.360, sin contar sus siervos y siervas, los cuales eran 7.337, y tenían 200 cantores y cantoras. Sus caballos eran 736, sus mulas 245, sus camellos 435, asnos 6.720, y algunos de los jefes de las casas paternas, cuando vinieron a la casa de Jehová que estaba en Jerusalén, hicieron ofrendas voluntarias para la casa de Dios, para reedificarla en su sitio. Según sus fuerzas dieron al tesorero de la obra 71.000 dracmas de oro, 5.000 libras de plata y 100 túnicas sacerdotales. Y habitaron los sacerdotes, los levitas, los del pueblo, los cantores, los porteros y los sirvientes del templo en sus ciudades, y todo Israel en sus ciudades. A ellos también les tocó meterse la mano al drill. También les tocó aportar. Es muy bonito cuando uno quiere ser restaurado, por ejemplo, quiere ser restaurado en su familia y le dicen: yo te voy a aconsejar para que tu casa cambie. El consejero invierte tiempo en uno, el consejero invierte esfuerzo, estudio de la palabra, y uno recibe el consejo. ¿Y qué espera el que está aconsejando? Que el aconsejado haga ¿qué? Haga caso. Alguna vez leí un libro, escuché de un motivador cristiano, que alguien entró a una empresa a pedir empleo y ya habían pasado varios y las hojas de vida eran muy buenas, y el que entrevistaba era el dueño de la empresa y les preguntaba: ¿usted qué ha hecho y qué puede hacer por la empresa? Y ellos le decían todo su currículum: yo he hecho tal cosa, o sea que puedo hacer esto y esto por la empresa. Y de pronto el que entró al final le dijo: no, yo lo que sé hacer es una sola cosa. ¿Qué hace usted? Yo hago caso. Entonces el patrón dijo: usted es el que necesito. Porque aquí tengo gente profesional, diplomados, técnicos, tecnólogos, experimentados, y ninguno hace caso. Hacen de todo menos caso. Y lo que aquí estamos viendo es que cuando en el ejemplo el aconsejado hace caso, si ve que el consejero invierte tiempo, invierte su vida para ayudarlo a restaurar su corazón, él entonces invierte también esfuerzo, tiempo y vida haciendo caso en la consejería para poder ser restaurado. Muy fácilmente los judíos hubieran podido decir: bueno, la platica que nos regalaron, el oro, la plata, los bienes que nos dieron allá en Persia, vamos a invertirlos aquí para levantar el pueblo otra vez. Pero cuando se acabe eso, paramos y no metemos más la mano al drill, porque si no nos dieron lo suficiente, no seguimos. ¿Ellos hicieron eso? ¿Qué hicieron? Los principales sacaron, dice la Biblia, de acuerdo al versículo 68, de las casas paternas, hicieron ofrendas voluntarias. Según sus fuerzas, de acuerdo al versículo 69, dieron oro, plata, túnicas y todo lo que poseían para poder continuar la obra del Señor. Este templo o local en el que nos reunimos
No solamente fue la inversión del misionero, también es inversión de personas que estando aquí congregándose durante muchos años, vamos a cumplir 80 en noviembre, que han pasado en varias generaciones de creyentes por este lugar, han invertido. Usted mismo aquí es resultado de la oración de hermanos que aquí han invertido su vida orando para que Dios obre en los corazones de otras personas. Pero ¿se va a quedar solamente recibiendo? De acuerdo a la Biblia, los que quieren ser restaurados deben recibir lo que Dios les da a través de otros para restaurarse, pero también deben invertir. Y alguien diría, pero bueno, uno arriado y le pide, uno sin plata y le dicen que colabore, uno con dificultades y le dicen que ayude. ¿Cómo así? Ellos habían sido desprendidos de lo que tenían cuando se los llevaron secuestrados. Ahora les dan permiso de regresar. ¿Cómo les piden? Más bien levantemos una revuelta pública y hagamos una petición para que todo lo que se les quitó les sea devuelto, porque eso es lo justo. Ellos no pueden invertir nada en ello. Tienen que recibir porque ellos fueron maltratados, fueron excluidos, fueron pisoteados. Eso es la era moderna. ¿Cómo es que ellos van a invertir? Que le devuelvan lo que les quitaron. Si ellos los arrastraron, si que les preguntaran. ¿Sabe qué así hacemos nosotros a veces? Queremos restaurar, por ejemplo, la pareja y decimos, pero si ella fue la que falló, si él fue el que falló. Queremos restaurar la familia y los hijos dicen, pero si ellos son los que se portan mal. O los hijos dicen, pero si es papá el que ha fallado en la casa, que venga y ponga a él, que haga él. ¿Yo por qué? ¿Yo por qué voy a invertir? Tengo que desprenderme de lo que tengo para poder realmente ver resultados en la transformación de mi vida. Desprenderme de tiempo, desprenderme de recursos, desprenderme de cosas a las que he querido aferrarme, porque al desprenderme en el proceso yo estoy aprendiendo a aferrarme solamente al Señor. Solamente al Señor. ¿Cuántos de ustedes han tenido juguetes que han querido mucho? ¿Cómo cuesta desprenderse de las cosas que a uno le gustan? Ese reloj bonito que no quiero dejar, esa casa preciosa donde viví. Yo no quisiera desprenderme de eso. ¿Sabe? Es mejor desprendernos voluntariamente por agradar al Señor que hacerlo cuando nos toque y para que Dios nos enseñe a aferrarnos a Él. ¿Qué está haciendo Dios cuando nos pide que nosotros demos de nosotros? ¿Qué está haciendo? Cuando pide que nosotros nos desprendamos de algo. ¿Él necesita dinero? ¿Él necesita nuestros recursos? ¿Él necesita lo que nosotros tenemos? No. ¿Qué está haciendo? Nos está enseñando a depender solamente de Él y a creer que Él es el que está actuando en nuestras vidas. Desprendernos de todo ello significa que nos aferramos más al Señor y lo glorificamos. Desprenderse, pero también hay que desplazarse. Vaya conmigo por favor a Esdras capítulo 2, versículo 1. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio, de aquellos que Nabucodonosor, rey de Babilonia, había llevado cautivos a Babilonia y que volvieron a Jerusalén y a Judá, cada uno a su ciudad. Estos son los hijos de la provincia. ¿Se dan cuenta el texto? Resalte por favor la palabra provincia, porque los que se regresaron a restaurar Israel se desplazaron de un gran reino a una pequeña provincia. Salieron de New York City, no sé qué ciudad le guste a usted, la capital de Dubái, o salieron de la gran ciudad y se vinieron a una pequeña provincia a restaurarla, una partecita que estaba cubriendo el gran reino de Persia. Salieron de estar en el mejor de los sitios, en lo cosmopolita, en lo
donde hay recursos y todo lo demás, y donde hay una vida muy avanzada y civilizada, según el mundo, salieron de un gran reino para venir a una pobre provincia destruida y por levantarse de nuevo. Desplazarse significa también entonces salirme de mi comodidad. Ellos salieron de la gran comodidad. Hermanos, ¿ustedes saben lo que costaban los viajes en ese entonces? Meses. Por favor, lea después en su casa el libro de Nehemías y se da cuenta cuánto demoró Nehemías en llegar desde el lugar donde estaba el rey de Persia hasta el sitio donde quedaba Jerusalén, o donde quedaba el templo de Jerusalén. Pegar ese viaje tan largo. Es por eso tan hermoso cuando uno ve en el campo las personas que van a culto. Hemos hablado con varios hermanos y se vienen desde sus fincas, demoran horas en llegar al lugar donde se van a congregar, y algunos días, y cuando llegan al lugar llegan con un gozo a celebrar a Dios, a alabarlo, a meditar en su palabra. Tan gozosos están que cuando el culto demora 1 hora, 2 horas, dicen: tan poquito, sigámosle, porque yo llevo 10 horas, 12 horas, un día de viaje, y tan poquito vamos a durar alabando al Señor. Desplazarse. Lamentablemente hoy nosotros tenemos un concepto muy superficial, escuche esto por favor, y muy susceptible del desplazamiento. Si algo me va a sacar de mi comodidad, si me impide seguir con mi ritmo de vida, si me pide que yo me desacomode un poquito de horarios, si me pide que yo me levante más temprano o me acueste más tarde, si me pide que yo desarrolle mi vida como la acomodé, como a mí me gusta, no es para mí. No es para mí. Entonces, cuando la persona quiere que Dios restaure su vida, como Dios estaba restaurando la adoración en Jerusalén en el tiempo de Zorobabel, en el tiempo de Zacarías y en el tiempo de Nehemías y Esdras, la persona tiene que estar dispuesta a desacomodarse. Vaya conmigo por favor a Lucas capítulo 14, no pierda Esdras. Lucas capítulo 14. Vamos a ver algunas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pastor, eso era en el Antiguo Testamento, en el Nuevo no. En el Nuevo Jesucristo nos manda que todo es amor y comodidad. No. En el Nuevo también Cristo manda a que nos desacomodemos. Lucas capítulo 14. Y no solamente que nos desacomodemos, sino también que nos desprendamos. Lucas capítulo 14, versículos 26, desde el 25. En algunas Biblias Reina Valera, antes del 25 está el subtítulo: lo que cuesta seguir a Cristo. Para restaurar la vida hay que desprenderse y desplazarse. Verso 25: grandes multitudes iban con él, y volviéndose les dijo Jesús: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hermanos, el Señor no nos está mandando a odiar a los papás, nos está mandando a amarlos menos, que es como en otro evangelio se presenta, que al mismo Cristo. ¿Qué nos está mandando? A desprendernos, si es necesario, de mi papá, de mi mamá, de mi hijo, de mi hija, de mi primo, de mi tío, de quien sea, con tal de obrar conforme a la voluntad del Señor. A dejar que Cristo restaure mi corazón, restaure mi vida, pero con la disposición de desprenderme de lo que tenga que desprenderme para que Él obre en mi ser. Eso es lo que les está diciendo Cristo. ¿Ustedes están dispuestos a dejarlo todo? Le pregunta el Señor a ellos. Mi pregunta sería para usted: ¿usted está dispuesto a dejarlo todo si es necesario para que el Señor restaure su vida en todas las áreas? ¿Seguro?
Está dispuesto a dejar lo que sea y a quien sea, desprenderse. Aquí es muy fácil decir que sí. Es mejor en la China o en los países perseguidos, porque el que dice que sí realmente está arriesgando todo, está arriesgando hasta la vida, porque lo pueden matar. Pero también vaya conmigo a Lucas 18, ahí mismo en el Evangelio de Lucas, versículo 22. Jesús, oyendo esto, le dijo, Lucas 18, 22, Jesús, oyendo esto, le dijo: aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, le dice Jesús al joven rico, y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Ahí no solamente le estaba pidiendo: despréndete de lo que tienes, que es la avaricia de su corazón, que Cristo está combatiendo. Le está diciendo: desplácese desde su comodidad, venga y sígame. Hermanos, los discípulos siguieron a Cristo, y Cristo tuvo que decir: de la misma vida que llevaba, las zorras tienen guarida y el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es decir, nosotros no tenemos ni donde descansar. Si los discípulos pensaron que se iban de tour con el Salvador de Israel, a ver las maravillas del territorio israelita y disfrutar de un nivel avanzado de espiritualidad, como a veces pintamos nosotros nuestros cursos bíblicos o pintamos nuestros retiros congregacionales en las iglesias cristianas, ven y disfruta de un gran momento espiritual en la Iglesia Bautista del Buen Pastor. Conocerás al Señor y te sentirás bendecido por Él. Nunca te vas a sentir mal. En otras palabras, no te queremos desacomodar. A veces es como vendemos al Señor. No queremos que te incomodes por nada. Si te sientes medio mal, nos dices y te devolvemos tu dinero. Pareciera como un negocio de televisión. El discipulado implica desprenderse, pero también implica desplazarse, y desplazarse, como lo hicieron los judíos que regresaron a Israel, implica abandonar la comodidad. Si no he dejado nada por causa de Cristo, tengo que evaluar si realmente me entregué a Cristo. Si no soy capaz de renunciar a mis comodidades por causa de Cristo, tengo que evaluar si realmente estoy siguiendo a Cristo, o estoy siguiéndome a mí mismo. Mientras Cristo me sirva para acomodarme, sigo con Él. Esto suena fuerte, ¿cierto? Pero es que si ya los habían desprendido de sus bienes, y al desprenderse de nuevo, Cristo les está enseñando, Dios en el Antiguo Testamento, Cristo a nosotros, a depender solamente de Él y aferrarnos solamente a Él. Al desplazarnos y al movernos a nosotros de nuestra comodidad, Dios nos está enseñando a tenerlo a Él como nuestro mayor tesoro, nuestro ser más valioso. Donde esté Cristo, yo estoy cómodo. Yo no soy masoquista, hermanos, créanme. Para mí es mejor estar sentado en una silla reclinatoria que en las sillas blancas en que ustedes están. Pero si algo me enseñaron en la universidad, una profesora decía: no se acomoden mucho porque se quedan dormidos. Clases de 3, 4, 5 horas en la universidad, donde no había dinámicas en algunos momentos, sino que el hombre hablaba o la mujer hablaba y hablaba y hablaba, y parecía más bien una sesión de cirugía. Primero lo dormían a uno y luego cuando le hacían la evaluación lo rajaban. Entonces, si usted se acomodaba, decía ella, se acomoda, perdió el año. Espera, me acomodo bien para escuchar bien la clase. Uy, tan rica esta silla, está cómoda. Se fue, se quedó, lo perdimos o la perdimos. La comodidad tiende a hacer que no crezcamos, y los momentos en los que más crecemos es en los momentos en que más somos incomodados. Por eso es que Dios utiliza por toda la Biblia, lo testifica, el sufrimiento como la escuela de nuestra enseñanza y de nuestra madurez. Porque el sufrimiento es desacomodarnos, y al desacomodarme yo tengo que ponerme pilas. ¿Qué pasó? Quiz en medio de la clase. Evaluación. Se levanta uno pendiente. ¿En qué íbamos? Sí. Y retoma el camino. Y entonces empieza a madurar y avanzar.
Lo que le está diciendo Dios al pueblo de Israel y nos dice hoy a nosotros, como le digo al joven rico, es: sígueme, desplázate de tu comodidad y aprende a incomodarte para que otros se acomoden en Cristo. Es decir, para que otros puedan conocer al Señor. Para eso el Señor nos incomoda. Hermanos, ¿qué hace un misionero si no es incomodarse absolutamente en toda su vida? ¿Ustedes creen que el hermano Héctor le gusta comer mano de mico? Un día se levantó y dijo: yo quiero irme de misionero a los Motilón Barí porque me encanta comer mano de mono. O que un día se levantó y dijo: a mí me encanta que cuando duerma en la noche en la selva me coman los mosquitos completico, y que al otro día amanezca lleno de ronchas de mosquitos. ¿Cierto que no? Hay un precio que pagar para poder servir al Señor, pero mientras pagamos ese precio y desarrollamos ese proceso de desplazarnos, incomodándonos, Dios está restaurando nuestras vidas. Hermanos, algunas personas para restaurar su matrimonio han tenido que mudarse de lugar, han tenido que irse del trabajo, han tenido que desplazarse de casa, han tenido que moverse de sitio, han tenido que moverse de compañías o de amistades para poder restaurar su familia. Han tenido que moverse de situaciones, lugares y cosas que el Señor les ha mandado moverse e incomodarse. Yo les comentaba que yo he conocido iglesias, al menos conozco una que fue fundada con hermanos que de otra iglesia se incomodaron y vinieron a ese barrio a vivir para poder establecer allí una iglesia. Y dije: ay no, pero no me saque de mi casa, no me saque de mi barrio, ni me saque de mi tierra, ni de mi parentela. ¿Qué tal que hubiera dicho así a Abraham? Abraham, sal de tu casa, de tu tierra y de tu parentela. El Señor le diga: ay no, Señor, le diga a Abraham: ¿no tiene algo más cerquita? ¿Algo por aquí en el vecindario? El Señor restaura nuestra vida a través de procesos incómodos, porque Dios es especialista en no dejarnos igual, en transformarnos, en cambiarnos. ¿Cuántos de los que están aquí están incómodos? En algún área de su vida, no en la silla. Porque yo creo que ya se acomodaron bien. Dele gloria a Dios si está incómodo, porque al estar incomodado, Dios no le está dejando quedarse dormido. Es célebre la anécdota o el chiste de ese viejo de que cuando pasa el diablo y ve al creyente dormido, no ora, no lee Biblia, no busca al Señor, no evangeliza, no da testimonio, da mal testimonio en su trabajo, en su casa, en todo lugar, lo ve dormido en sus pecados y en el mundo haciendo todo lo que todo el mundo hace, pasa y dice: shh, no me lo despierte, déjelo dormido, así está bien, que se acomode bien y se quede allí para que no avance. Desplazarse de donde estábamos ya acomodados para servir al Señor Jesucristo. Vuelva conmigo a Esdras capítulo 2, por favor. Usted va a encontrar una serie de nombres en Esdras capítulo 2 muy bonitos para la época. Para esta época no le van a parecer tan bonitos. Al menos desde el versículo 3 hasta el versículo 57 hay una lista de hijos de. Verso 3, hijos de Paros. En el verso 4 de Cefatías. En el 5 de Ara. Y así sucesivamente, de Paat, Noab, de Elam, de Satú, de Sakai, de Bani, de Bebai, de Asgad, de Adonicán, de Bigbai, de Adín, de Ater, de Besai, de Jotú, de Azun, de Gilbar, de Belén, de Netofa, de Anatot, de Amabed, de Kiriat Jerim. Verso 26 de Rama y Jeba. Verso 27 de Micnás. Verso 28 de Betel y de Elai, de Ai, perdón. En el 29 de Nebo, en el 30 de Magbis, en el 31 de Elam, en el 32 de Arim, en el 33 de Lot, en el 34 de Jericó, en el 35 de Serasa. Al parecer, hasta este verso son ciudades, no personas. Es decir, las personas que eran hijas de esos nombres
eran personas que habitaron en esas ciudades antes que ellos fueran desplazados 70 años antes. De aquí en adelante, en el verso 36, ya aparecen hijos de, o sea, descendientes de otras personas. De Jedaías, verso 36, de Jesúa, verso 37 de Imer, verso 38 de Pasur, verso 39 de Arín, verso 40 de Jesúa y de Cadmiel, los levitas, y así hasta los cantores, y luego en el 44 hasta el 57. Personas descendientes de otras personas. Dios sabía exactamente qué personas salieron de su tierra y sabía cómo se reprodujeron y cuántos debían regresar. ¿Regresaron todos? No. Vaya conmigo al versículo 4 del capítulo 1. Dice el capítulo 1, verso 4: y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hermanos, no todos se desplazaron, algunos se quedaron. Pero los que se desplazaron tenían que ser descendientes de Israel. Pregunta: ¿qué hacía toda esa gente en el camino? ¿Qué llegaba a hacer esa gente en el lugar? ¿Cómo iban a restaurarlo todo si estaban sometidos bajo un gobierno distinto en un lugar diferente a su tierra? ¿Qué tenían que hacer además de desprenderse de lo que tenían e invertirlo para volver a su tierra y desplazarse e incomodarse de la comodidad que ya tenían? ¿Qué tenían que hacer? Respuesta: disponerse a someterse mutuamente entre ellos, organizándose conforme a la voluntad de Dios. No solo hay que desprenderse, hay que desplazarse, también hay que disponerse. Mire conmigo el verso 59. Estos fueron los que subieron de Telmela, Telarsa, Querub, Abdán e Imer, que no pudieron, resalte esto, demostrar la casa de sus padres, ni su linaje, ni si eran de Israel. 2 puntos. Los hijos de Delai, los hijos de Tobías, los hijos de Necoda, 652. Y los hijos de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos, los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai Galadita y fue llamado por el nombre de ellas. Estos buscaron sus registros de genealogías y no fueron hallados y fueron excluidos del sacerdocio, y el gobernador Sesbazar o Zorobabel, según lo queramos mencionar, el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim. Esos son bonitos nombres para una marca de ropa, ¿no? Urim y Tumim. ¿Qué era el Urim y el Tumim? ¿Alguien lo recuerda? ¿Eran como el gordo y el flaco? No. ¿Lupe y Polo? No. ¿Batman y Robin? No. Hermanos, hemos leído Levíticos. ¿Cómo se nota que a veces nos saltamos los libros como este, ¿no? Que tiene genealogías. ¡Ay, voy en el 1! Saltémonos todo el 2 que tiene muchos nombres. Dentro de las vestiduras sacerdotales, Dios les había pedido que tuvieran algo que se llamó Urim y Tumim. Cuando en el tiempo de Moisés se estableció los sacerdotes, se les hizo túnicas, se les mandó pectorales y se les puso que dentro tuvieran un bolsillo donde colocaran el Urim y el Tumim. Y Dios les hablaba en la antigüedad a través de un profeta o a través del sacerdote cuando consultaba, y Dios le contestaba por el Urim y el Tumim. Algunos dicen que el Urim y Tumim significan brillos y destellos, y que seguramente eran piedras preciosas que no eran las 12 que tenían pegadas al pectoral, sino otras 2 más que sacaban y esperaban que Dios les hablase a través de ellas. No podía ser una lectura de piedras preciosas, como quien lee el cuncho del café, o como quien lee la mano, o como quien lee los caracoles, porque entonces estaría Dios contradiciéndose a lo que Él mismo les había pedido que no hicieran, ordenándoles que no consultaran a divinos. Pero sí había una comunicación que solo cuando Dios quería se las daba por medio de estos instrumentos: Urim y Tumim. ¿Por qué entonces digo yo que debían disponerse a someterse mutuamente a Dios?
Porque si tal vez usted o yo hubiéramos sido uno de los sacerdotes que nos dijeron, hermanito, hermanita, qué pena, ustedes vienen con nosotros, los conocemos de hace años allá de donde venimos, de New York City, allá de Persia, de la capital del imperio, pero no podemos demostrar que ustedes son descendientes israelitas, menos que son sacerdotes, no encontramos su estudio de genealogías, sus antepasados registrados, así que ustedes no van a poder ser sacerdotes. Yo reclamo mi derecho, hubiera dicho alguno. ¿Cómo es posible que a mí me van a negar lo que siempre hemos tenido como familia? Trabajar en el oficio sacerdotal si vamos a restaurar el pueblo de Dios y el servicio en la casa de Dios. Tal vez alguno de ustedes hubiera dicho, pero si no se consiguen, entonces no voy a volver a hacerlo. ¿Y yo qué voy a hacer entonces? Le dijeron, no hay problema. Cuando tengamos el Urim y Tumim y ya está establecido el sacerdocio, y puedan consultar y Dios responda y confirme que ustedes son de su pueblo, vuelven a oficiar como sacerdotes. Ellos tuvieron que hacer lo que nosotros tenemos que hacer con la ambulancia que pasa, tener paciencia. O la caravana de esta mañana, agarrar mínimo, coger pausa. ¿Recuerda lo que hablamos desde un principio del proceso? El proceso requiere desprenderse de cosas, desplazarse de la comodidad, pero también disponerse a someterse voluntariamente. Hay dos formas de no disponernos para que Dios nos transforme y nos restaure. La primera es negarse y la segunda es imponerse. La primera es negarse. Ellos pudieron haberse negado a esperar el Urim y el Tumim. Y hubieran dicho, no Señor, así haya Urim y Tumim, yo no me someto a eso, porque yo sé que desciendo del pueblo sacerdotal. Así que a mí me restauran mis derechos, por favor. Pero también pudiera haberse impuesto, no Señor, yo no voy a esperar hasta eso, yo empiezo ya a ejercer el oficio sacerdotal y a mí no me importa lo que ustedes me digan, yo me voy a imponer. Ninguna de las dos es disposición. Ambas son violación de la verdadera vida que se somete a Cristo. Pongo un ejemplo, el perdón. El perdón. Si por algo nosotros estamos en ruinas en algún momento, es porque cometemos errores y porque rompemos relaciones. ¿Y qué restaura la relación si no es el perdón? Pero yo acabo de pelear con mi esposa, para darles un ejemplo. No es que lo acabe de hacer. Acabo de discutir con ella y me acerco y le digo, mami. Yo le digo mami, no sé cómo le diga usted a su pareja. ¿Me perdona? Pero perdóneme. Déjeme pensarlo. No, es que me tiene que perdonar. La Biblia dice, perdonaos a todas sus faltas. Y saco la Biblia, ¿no? Y les pongo el texto bíblico. ¡Perdóneme! ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy disponiéndome a someterme al proceso para la gloria de Dios? ¿O me estoy imponiendo en medio del proceso? Estoy imponiendo. Recuerde que hay que restaurar la relación y la Biblia dice en Efesios capítulo 5 que no se ponga el sol sobre vuestro enojo ni des lugar al diablo. Así que tenemos que, antes de que anochezca, hay que reconciliarnos. Rápido, dígame que sí, como la muchacha a medianoche que se le convierte la caravana en calabaza, la carroza en calabaza, la cenicienta. Antes de que llegue la noche y el Señor despache un trueno y nos caiga porque usted no me perdona. Perdóneme. Hermanos, nosotros somos responsables de nosotros y en el proceso debemos aprender que estamos mutuamente sometiéndonos unos a otros para que Dios transforme nuestro corazón. Y yo no puedo imponer ni siquiera que alguien me perdone. Pero también hay que negarse, hay quienes se niegan, no hay que negarse, hay quienes se niegan. ¿Y yo por qué voy a pedir perdón? A ver, ¿yo por qué? Si yo no fui el que me equivoqué. ¿Yo por qué? Explíqueme, pastor, ¿por qué? Yo he escuchado así a algunas personas. O sea, si yo no fui el que la ofendí, yo no fui el que puse problemas, yo no fui el que me metí en dificultades, yo no fui el que hice esto, yo no fui el que hice aquello, ¿por qué?
¿Por qué yo tengo que moverme y desplazarme? Otros lo ponen de esta manera: ¿por qué siempre yo? Porque yo soy el que siempre tengo que primero pedir perdón, yo soy el que siempre tengo que disponerme primero a hacer las cosas. Porque yo, porque siempre yo. Eso es negarse. Eso es negarse a hacer la obra del Señor, ¿cierto? ¿Ustedes se imaginan al Señor Jesucristo así? Padre, pero ¿por qué yo? ¿Por qué no manda un ángel que medio se disfrace de mí y se muera ya en la cruz? La Biblia establece que Él se dispuso antes de la fundación del mundo, en acuerdo mutuo con el Padre, para entregarse por nosotros. Y aún antes de estar en la cruz, no fue una negativa lo que lanzó cuando oró: si es posible, pasa de mí esta copa. Simplemente fue una expresión de dolor, porque lo que venía no le gustaba. Jesús no era masoquista. Ningún creyente es masoquista. Nadie está pidiendo que para restaurar una vida, una pareja, un hogar, una iglesia, tengamos nosotros que vivir metiendo la cabeza para que nos golpeen y nos ofendan. No. Pero durante el proceso tenemos que aprender a perdonar las ofensas en contra de nosotros y no negarnos a hacerlo. Hace muchos años, una persona en Cúcuta, le dije yo: el sermón del monte, Jesús dijo que teníamos que perdonarles a nuestros enemigos sus ofensas y que teníamos que orar por los que nos maldicen y bendecir a todos los que nos ultrajan y nos persiguen. La persona me contestó literalmente así, me dijo: no le creo, no puede ser. Sí, ahí está en la Biblia. Pero ¿por qué? Ojalá todo el mundo fuera así de sincero, ¿no? Pero la mayoría dice: sí, Dios dice que ponga uno la otra mejilla. Sí, claro, sí. Yo sé que hay que poner la otra mejilla, yo lo entiendo. Hermanos, tenemos que disponernos a hacer la voluntad del Señor. En medio de los que estaban regresando a Jerusalén, se tenían que someter. Antes habían sido sometidos sin que ellos lo pidieran. Ahora voluntariamente tenían que someterse unos a otros, no negarse ni imponerse como los sacerdotes que esperaron y que no demandaron por imposición que los pusieran, ni se negaron al proceso de pasar por el Urim y Tumim. El que quiera ser el primero, dijo Cristo, debe ser el siervo de todos. Marcos capítulo 10, versículo 44. ¿Cómo sabemos que una persona está madurando para delegarle una responsabilidad en la iglesia o en cualquier lugar? Respuesta: por su disposición. ¿Quién es el que está dispuesto? Aquel que vive como los Boy Scouts espirituales, siempre listo. Y que cuando se le pide algo, no dice como el chapulín: sí voy, y no va, o se niega. Y aquel que tampoco se impone: yo necesito que se haga esto y esto, sino aquel que se pone de acuerdo con sus hermanos para poder sacar adelante una relación, en este caso de iglesia. ¿Qué tal si eso pasara, por ejemplo, y perdone que ponga tanto ejemplo de las parejas y de las familias, porque es lo primero que nosotros debemos ver, en donde Dios debe restaurar vidas? ¿Qué tal si eso pasara en una relación matrimonial, por ejemplo? Una relación de marido y mujer, y juntos vivieran disponiéndose a servir al otro. ¿Cómo sería ese matrimonio? Esperaría que alguien levantara la mano y dijera: como el mío, ¿no? Porque debemos ser todos así, dispuestos a servir. Una fiesta de amor. ¿Qué necesita? ¿Qué puedo ayudarle? ¿Qué puedo servirle? No en un tormento de imposición. Tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, tiene que hacer lo otro. Ni una tragedia de negación. Yo no, a mí no, usted verá. Mire a ver cómo hace, mire a ver cómo termina, mire a ver cómo soluciona. ¿Cómo se restaura un hogar así? ¿Cómo se levanta de nuevo una relación así? Si se vive negando y imponiendo. Hay que disponerse y estar siempre listos. Siempre listos, siempre pendientes. Vuelva conmigo, perdón, por favor, a Esdras. Ya volvimos, capítulo 2. Y permítame leer el versículo, del versículo 64 en adelante. Ya lo leímos, perdón, el versículo 63 de nuevo. Y el gobernador les dijo que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote para consultar con Urim y Tumim.
Póngase sobre sus pies, mis hermanos, vamos a orar en esta noche, esta mañana, perdón. Vamos a, como estamos hablando de procesos, ya nos fuimos hasta la noche. Es un proceso que usted soporte, ¿sabe algo? Yo podría dar la enseñanza como lo hice hace unos días en 30 minutos. Podría mandarle la enseñanza por internet. Dejarles una notica en el puesto para que cada uno se la lleve para la casa. Pero tenemos que alargarnos en el proceso. ¿Cierto? Aprender a estirarnos. ¿Qué tal si hacemos en esta mañana, ya tarde, una oración sencilla pidiéndole a Dios que nos enseñe a ser más dóciles a su voluntad para poder ser restaurados en todas las áreas y ser instrumentos de restauración? Señor, ¿cuánto necesitamos que tú todos los días levantes nuestras vidas? Muchas veces hemos estado desorientados porque no sabemos cómo volver a restaurar nuestras vidas de pareja, familiares, de iglesia, nuestras finanzas. En muchas ocasiones tú nos has llamado a invertir de nuevo tiempo, esfuerzo, recursos, a desprendernos de cosas, a desplazarnos de nuestra comodidad, para que tú restaures nuestras vidas, restaures nuestra familia, restaures a otros a través de nosotros, y nos hemos negado. Ayúdanos a decir como dijo el profeta Isaías: heme aquí, envíame a mí. Yo sé, Señor, que no soy perfecto. Yo sé, Señor, que me gustan ciertas comodidades. Yo sé, Señor, que no quiero pasar ciertos riesgos. Yo sé, Señor, que no quiero gastar ciertos recursos. Yo sé, Señor, que si por mí fuera, yo quisiera que todo estuviera centrado en mí. Pero por causa del amor de tu nombre, porque tú me has amado, Señor, y porque tú piensas no solamente en mí, sino en otros, te pido que me ayudes a desprenderme, desplazarme y disponerme para servirte realmente. Mis hermanos que están aquí hoy, Señor, conmigo, se han dispuesto para buscar tu rostro, Señor. Y han dispuesto su vida, se han desplazado de no sé qué lugar, oh Santo Señor, tú lo sabes, para venir a este sitio. Y todos los días se levantan sacrificando en sus mañanas, en sus devocionales tiempo, sueño, compartiendo tu palabra con otros, pasando tiempo con la persona que está a su lado, con sus hijos, con su familia, con su esposa, sin ninguna demanda más que simplemente entregar de lo que ellos tienen, todo para que tú restaures las vidas de otros y mantengas la paz y te glorifiques en medio de nosotros. Ayúdanos a seguirlo haciendo por causa de tu nombre, Señor. Ayúdanos a ser cada día más entregados y cada día ser más aquellos que cumplen con estos requisitos para pasar el proceso. Ayúdanos a entender, Señor, que el proceso no es de un día, dura toda la vida, y que en este mismo proceso estamos todos. Algunos nos desprendemos más, otros nos incomodamos más, otros nos disponemos más, pero todos debemos servir para tu reino, para ser instrumentos restauradores de tu reino y para ser continuamente restaurados en todo lo que hayamos perdido por nuestro pecado o por las circunstancias a nuestro alrededor. Bendícenos hoy, Señor, con un corazón restaurado y que sea instrumento de restauración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.